quiero hablarte sobre los niños y los hijos. Amén. Los niños y los hijos. Hoy es el día del niño. Amén. Hay una gran diferencia entre el niño y el hijo. ¿Lo quiere para su vida? Amén. Lucas capítulo 18, versículo 15 al 17, habla justamente de esto. Se acercó la gente, traía a los niños, para que Él los tocase, para que Él los bendijese, lo que recién cantaban los niños. Pero los discípulos, con una razón acertada, se los impedían. Pero Jesús, llamándole, les dijo: dejen a los niños venir a mí. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Dejen a los niños venir a mí. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Dejen a los niños. ¿A quién tenemos que dejar? A los niños. A los niños. ¿A quién tenemos que dejar? A los niños. A los niños. Venir a Jesús y no impedírselo, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ya de paso el Señor nos da una instrucción. El que no recibe el reino de los cielos como un niño, no va a entrar en el reino de los cielos. Hasta los 30 meses, un niño se considera un bebé. ¿Alguien tiene menos de 30 meses? Allá, el Martín Alejo. Martín Alejo es un bebé, un bebote. Vení, Martín. Es un bebote. Mire, ¿ve? Esto se considera... Esto se considera un bebé. Yo lo vi. Vamos a cuidar después. ¿Ves? No. Vamos, mamá. Vamos a la abuela. ¿Ves? Porque todavía tiene menos de 30 meses. Que es más o menos los 3 años. 36 son los 3 años. Y es fundamental todo lo que ocurra en la vida hasta los 30 meses. El impacto en la alimentación, el impacto en las emociones, forma a la persona para el resto de su vida, o la deforma y la mata. La alimentación que reciba esta criatura hasta los 30 meses, una alimentación balanceada. La persona, el niño, tiene hasta los 30 meses, pasa prácticamente la mitad del tiempo tiene que pasar durmiendo. Porque cuando duerme, crece. Cuando duerme, su organismo se regenera. Un mecanismo que hizo Dios, que va a seguir por el resto de la vida. Pero no se haga el vivo, usted no tiene que dormir la mitad del día. El niño sí tiene que dormir 12 horas, 14 horas, no hay problema. Porque es un niño, come, duerme, hace sus necesidades. Come, duerme, hace sus necesidades. Eso es un niño sano. Esos niños que tienen desorden en los horarios, porque los adultos se los están poniendo con las largas horas de televisión o de internet, hace que su mente, que sus neuronas no empiecen a funcionar bien. El niño, además, cuando duerme, tiene que estar en un ambiente calmo, de silencio. Porque puede estar el niño durmiendo y al lado de él, en la misma pieza, personas teniendo relaciones sexuales. Y eso no es posible. El niño tiene que estar durmiendo y tiene que haber paz en ese lugar. No tiene que haber discusiones. No tiene que haber gritería, no tiene que haber gente que se pelee, porque todo eso el niño emocionalmente eso lo recibe. No piensa en su corazón, no piensa en su mente, no se enteró. El niño lo percibe. Por eso hasta los 30 meses es fundamental, y hoy se sabe que en los primeros 30 meses estamos poniendo la base del adulto, una base que puede ser muy buena o pésima.
Ya de paso un tirón de oreja. No le dé alfajores a un niño que tiene 30 meses. No le dé golosinas. Hay cosas que el niño no puede comer, no debe comer. Amén. Deme un amén. Deme un gloria a Dios. Aleluya. Porque el niño todavía es un bebé. Es un bebé hasta los 30 meses. ¿Amén? Amén. Amén. Desde los 30 meses hasta los 10, 11 años, se considera que la persona es un niño. Recién ahí se considera que la persona es un niño. Levante la mano todos los niños. 10, 11 años. Más no. Y ahí la persona viene creciendo y según esa base que se le haya dado, el niño va a crecer en armonía o ya empieza con grandes dificultades. Lo que hoy se dice, es un niño inquieto, el síndrome de atención, ¿verdad? Y todas esas cosas que antes se arreglaban con la chancleta, ¿verdad? Y hoy no, lo llevan al psiquiatra y lo empastillan. No haga eso, no haga eso, no haga eso. Pero además hay que orar por los niños, pero además hay que darle un ambiente adecuado. Aleluya. Si su hogar, si su casa, si usted tiene un desorden, el primero que lo percibe es el niño. No pretenda que el niño funcione bien si usted no está funcionando bien. Porque el niño imita todo lo que ve que está pasando en el hogar. El desorden que hay en los hogares, el niño es lo primero que capta. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo en las personas, un mecanismo diabólico implantado en el Edén, el cual hace que aprendamos más rápido las cosas malas que las cosas buenas. Enseñe una palabra, una mala palabra a un niño y la aprende enseguida. Enséñele una palabra difícil al niño y ya tiene que repetir una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces. ¿Amén? ¿Entiende lo que le digo? Enséñele, por ejemplo, una palabra difícil, esdrújula. ¿Qué es esdrújula? ¿Qué es esdrújula? No le pegues a tu hermano, vos te estás preguntando. Ve, no sabe lo que es esdrújula. ¿Una brújula? No, eso es otra cosa. No tiene nada que ver ni con la brújula ni con la bruja. Porque esos son parónimos. ¿Qué es un parónimo? Está difícil. Difícil es por 10.000. ¿Qué es un parónimo? ¿Un antónimo? ¿Verdad? Esas cosas difíciles, los niños, pero enséñenle una mala palabra, la aprende enseguida. Y hay hogares que dicen, mirá, dijo, toda la familia se ríe, hasta los filman y le sacan fotos. No, eso está mal, porque las malas palabras van deformando el cerebro. ¿Sabías qué es eso? Porque la persona empieza a pensar mal. Por eso la Biblia nos dice, toda buena dádiva, todo don perfecto. Si hay virtud alguna, en eso, pensá en eso. Pensá en eso, no pienses cosas malas. Por eso el niño tiene que tener su habitación. Si es con 2 hermanos, si es con 3 hermanos, no importa, pero tiene que tener su habitación el niño. El niño no puede estar durmiendo con gente mayor. Puede haber situaciones especiales, ¿verdad? Donde en 1 mes, 2 meses, ¿verdad? Porque estamos arreglando la casa, porque pasó algo. Pero el niño tiene que tener su habitación. No puede haber una cohabitación del niño durmiendo con gente adulta. Por más que sean los padres, no puede el niño dormir con gente adulta. No puede dormir en la misma cama el niño con un adulto.
Por razones morales, por razones éticas no puede hacerlo. Pero además, eso va deformando el alma de la persona. Va pervirtiendo de a poco a la persona, por más que sean los padres. Y quizás le estoy hablando a personas que han hecho eso con sus hijos. Tiempo de arrepentirse. Hasta los 11 años la persona se considera un niño. De los 12 a los 17 se considera un adolescente. ¿Está notando? Yo sé que usted está notando esto, ¿verdad? Desde los 12 hasta los 17 se considera un adolescente. ¿Hay algún adolescente acá? Muy bien. De 12 a 17 se considera un adolescente. Y ahí ya empieza a dejar lo que era de niño para empezar a incorporar ya hábitos de adulto. Entonces, muchas cosas que viene de atrás se empiezan a cuestionar o se empiezan a reafirmar y empiezan a tener sentido los amigos, las amistades fuera del hogar. Por eso es fundamental la base que se le haya dado en el hogar a esa criatura, a ese niño. A partir de ahí, los padres empiezan a perder cada vez más el control y el niño, este niño que se está convirtiendo en un adolescente, que es un adolescente, empieza a tomar cada vez más el control de su vida. Lo cual es posible hasta los 17 años. Hasta ahí es posible corregirlo. Pero ahí hay que cambiar la técnica. Ahí la corrección y la disciplina tiene que ser diferente. Usted ya no lo arregla con chancleta. La última paliza que me dio mi madre fue a los 15 años. Porque yo me había sacado una mala nota en el liceo militar. Dio resultado. Porque obtuve de ahí en adelante tan buenas calificaciones que entré a la escuela naval sin dar examen. Aleluya. Pero fue la última paliza que me dio mi madre. Todavía me acuerdo como si fuera hoy. Sumamente recomendable. No que la disfruté la paliza. Porque tampoco fue una paliza, ¿verdad? Yo le agarré la mano y digo, no, mirá. Entonces ahí el gran problema es que si usted no sabe dialogar con sus hijos en esa etapa y quiere arreglarlo como cuando su hijo tenía 3, 4 años, va a tener un problema, un cortocircuito grande. Y mi madre entendió, mira, a partir de ahora, mira, decime las cosas, pero no corresponde, y yo le agarré la mano en el aire a mi madre. Si yo hubiera sido otro, hubiera podido trompear a mi madre, pero no correspondía. Me hubiera arrepentido hasta el día de hoy. Pero la base que ella había puesto de respeto, de amor, primó en ese momento. Y yo obedecí a mi madre, con ese rigor que ella tenía. No tema tener rigor con sus hijos. No tenga miedo de decirle, esto que estás haciendo está mal y no estoy de acuerdo. Amén. Y tiene que mantenerse firme en eso. El gran problema que tenemos hoy en día es de padres, de madres, que no se mantienen firmes en sus convicciones. Ese niño, ese adolescente tiene más convicción que tú. No te estás dando cuenta que él tiene más convicción que tú. Dice, quiero. Y tú, ay, no, bueno, está, andá, no. ¿Quién tuvo más fuerza de voluntad? Desde los 18 años en adelante, la persona se considera un adulto. ¿Por qué a los 18 años? ¿Por qué a los 18 años? Porque neurológicamente, a los 18 años, se termina de formar todas las neuronas del individuo. A alguno le cuesta más. Por eso usted legalmente se considera un adulto a los 18 años. Y usted tiene capacidad de votar, porque ahí se considera usted un adulto, porque tiene todas las neuronas.
Si le falta alguna, bueno, el Estado no puede hacer nada. Pero haga algo por su vida. Póngase a pensar cosas buenas, como dice la Biblia. Así que de los 18 años en adelante, la persona es un adulto. ¿Amén? Amén. ¿Lo tomó entonces? Aleluya. ¿Lo anotó? Aleluya. Hasta los 30 meses la persona es un bebé. De los 31 meses hasta los 10, 11 años un niño. De los 12 a los 17 es un adolescente. Y de los 18 años en adelante es un adulto. ¿Lo anotó? Amén. ¿Por qué te digo esto? No podés tratar a un niño, Aleluya. ¿Yo por dónde ve la cosa? Amén. Santo. Usted no puede tratar a un niño como un adolescente. Y la Biblia es clara en eso. ¿Lo quiere para su vida? Aleluya. De esto yo te quiero hablar en esta hora. Yo hoy veo gente que piensa que va a saber más que Dios y Dios nunca se equivocó. Amén. Aleluya. Yo te voy a dar 3 ejemplos que te van a dejar los ojos dados vuelta. Y si hoy no tomas una decisión, yo quiero que entiendas algo. Los hijos son hijos siempre. Amén. ¿Amén? Amén. Los hijos son hijos siempre. ¿Está claro? Amén. Mi hijo Marcelo es mi hijo. Yo nunca en mi familia nos pusimos sobrenombre. A Yanela a veces le digo Gigi, pero no me gusta más decirle Yanela o mi hija o mi hijo. ¿Está? Ellos son mis hijos. Y van a seguir siendo mis hijos, ¿verdad? Hasta que tengamos por siempre. Ellos no siempre van a ser mis hijos. Pero una cosa es cuando eran bebés. Y yo estaba con ellos, y yo me acuerdo, ay, una noche, dale. Hoy, manejate. Tenés frío, prendete la estufa, ahí hay leña, ahí hay diario, manejate. La otra que se casó, le digo al yerno, solo vos la aguantás. Gloria a Dios, aleluya, te bendigo y te felicito. Gloria a Dios por el yerno que nos dio, aleluya. Y los nietos vienen a casa, gloria a Dios. Después, ¿cómo me cansan las gurises? Quedo cansado, quedo extenuado. Porque hay etapas. Yo cuando mi hija nació, yo tenía 30 años, tenía toda la fuerza. No, yo estaba con él. Ahora lo acurruco a estos niños, me canso. Ya estoy casi en los 60. El doble de edad, ¿me entienden? Entonces hay una etapa. Por eso no es dable que los abuelos críen a los hijos. Una cosa es que te los cuiden un rato, pero cuando los abuelos tienen que criar a los hijos, ahí hay algo que no está bien eso. Los hijos los tienen que criar a los padres, sea quien sea. Vos podés pedirle una ayuda a tus padres, pero no que te los críen ellos. Amén. Entonces, mira, yo a veces... Déjalo porque hoy es su día acá. Es su día. Hay un poquito más volumen acá. Yo te quiero dar 3 ejemplos de algo que a mí mismo me llamó la atención. ¿Cómo la Biblia nunca se equivoca? Hermano, yo estoy asombrado de que la Biblia no se equivoca, de que Dios no se equivoca. Aleluya. A mí esto me rompió la vista. Porque yo pensaba y creo y lo promociono y lo deseo de que un hogar perfecto es aquel, ¿verdad? Como nosotros, ¿verdad? Que nos conocimos siendo jóvenes, nos conocimos castos, ¿verdad? Nos casamos, la única novia que yo tuve fue mi esposa, ¿verdad? Y hasta ahora seguimos juntos, seguimos de luna de miel, gloria a Dios, aleluya. Pero la vida no es así. Hay hermanos que se han recasado, recontra recasado, y recontra recasado. Y cuando uno empieza a rascar un poquito, no, lo que pasa es que este no es hijo de este es hijo del otro. Pero ¿cuántos maridos tenido? Y la samaritana está como un poroto al lado nuestro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Jesús puso eso en la Biblia? Porque Jesús sabía de los tiempos que se venían.
Aleluya. Jesús sabía de que esa mujer no era despreciable. Esa iba a ser la normalidad en el siglo XXI. No que esté bien. Hermanos, yo quiero que entiendas, no es que esté bien, lo ideal es esto. Pero si Cristo te agarró como te agarró, no te cerramos la puerta de la iglesia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. No somos cerrados como otras iglesias. Yo doy gloria a Dios por estos hermanos. Y uno los ve y dice, ¡ah, linda pareja! ¿Qué hace? Pero no te equivoques. Mirá que el Arriola vino a la iglesia. Vos no sabés cómo venir. Estropeado, tirado. ¡Ay, Patricia, qué divina que es! Pero Patricia, oiga. Así. Gloria a Dios, aleluya por la hermana. Pero cuando vino no había quien la ministrara. Y ellos venían divorciados, venían mal, venían con la vida estropeada. Y Dios quiso que después de varios años de estar en la iglesia, Dios reconstruyera su vida y hoy pueden bendecir a otros. Amén. Hermanos, esto no es lo ideal, no lo promociono. Pero si Dios te trajo así a la iglesia, yo no te cierro la puerta de la iglesia. Te bendigo en el nombre de Jesús. Yo creo en un Dios que restaura, en un Dios que bendice. Amén. Gracias, Señor. ¿Sabe quién tuvo más de una esposa? Abraham. Abraham, la Biblia dice que tuvo por lo menos 3 esposas. Pero llegó un momento que el padre Abraham, el patriarca Abraham, ¿sabe lo que tuvo que hacer con uno de los hijos de la esposa? Lo tuvo que echar de la casa. A los 13 años le dio un pan, le dio 1 litro de agua y le dijo, se me van los 2 de la casa ahora. ¡Fuera! Aleluya. Abraham hizo eso. Porque ese botija era insoportable. No estoy inventando nada. Léalo en Génesis capítulo 21, versículo 8 en adelante. Lo tuvo que echar de la casa. Y lo echó de la casa. Para salvaguardar su propia vida, la vida de su esposa y la vida de la familia suya. Hermanos, hay momentos en que hay que tomar decisiones y usted no le tiene que temblar el pulso. Hay gente que usted le tiene que cerrar la puerta y no la puede recibir más si quiere en la vereda. Amén. Por más que sean sangre de su sangre. Porque su moral, si hoy es así, dentro de 10 años va a ser. Si me falta el respeto ahora, dentro de 10 años esto va a ser insoportable. Te me vas ahora. Aleluya. Y ese muchacho cuando se fue tenía 13 años. Con su madre, lo echó. Abraham hizo eso. Génesis capítulo 21. ¿Sabía eso? Amén. Aleluya. Pero no era un niño. Era un adolescente. Aleluya. Entonces no se equivoque. Una cosa es un niño, otra cosa es un adolescente. Ya tenía 13 años. Y a los 13 años no lo vas a corregir con el cinturón. Porque lo tenés que agarrar a trompada y se tiene que agarrar a trompada. Y ese es el gran problema de muchos padres que quieren corregir a los adolescentes como si fuera un niño. Entonces terminan todos la trompada, terminan todos la comisaría. Y eso no puede ser, no es así. No es así. A los 13 años usted tiene que tomar otro tipo de medida. Acá el respeto se mantiene. A las 12 comemos, a las 9 apagamos la luz y nos vamos a dormir. Aleluya. Nada que yo quiero ver más PlayStation, quiero ver más PlayStation, chao, adiós, chao, hasta mañana. Porque si a los 13 años te falta el respeto, cuando lleguen los 18, los 20, te va a robar tu dinero. Si a los 13 años el adolescente te falta el respeto,
A los 19 años te trae una muchacha para tener relaciones sexuales en tu casa. Y eso tenés que pararlo ahora. Amén. Aleluya. ¿Le largo la segunda? Amén. Aleluya. Dice la historia que Isaac tuvo mellizos. ¿Cuántos de los que están acá tienen mellizos? Y un día esos mellizos se agarraron a trompadas y se querían matar. Y se la juraron el uno al otro. Te voy a matar. Cuando mi padre muera, te voy a matar. Y esto no era de, bueno, te voy a matar y le das una zancadilla. No. Entonces mataban en serio. Entonces, para preservar la unidad familiar, la mamá le dijo a Jacob, mira, andate a la casa de tu tío una temporada hasta que esto se calme. A veces es necesario que la familia se aparte una temporada. Y en esa temporada, que fueron 21 años, los mellizos maduraron. Aleluya. Cabezón. Uno aprendió lo que era trabajar y el esfuerzo por la esposa, por los hijos, por el comer todos los días. Y el otro aprendió de que, cómo extraño a mi hermano. Ahora con quién voy a pelear. Entonces extrañaban tanto, que después de 21 años, recién, se pudieron dar un abrazo. Porque la persona en 21 años tiene que madurar. Amén. Repita conmigo, madurar. 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 Tú no puedes seguir con la lanza bajo el brazo toda la vida. Si tuviste algo con tu hermano, es tiempo de que le des un abrazo, le des un beso. Capaz que no lo invites a comer ravioles el domingo. Pero sí, que no sigas con las peleas, porque vos cuando eras chico me sacaste las bolitas. Porque vos cuando eras chico te quedaste con un regalo de cumpleaños. Sí, pero eso era cuando era chico, ahora ya tenemos 40 años cada uno. Si tú seguís con las peleas de cuando eras niño, no maduraste, no aprendiste nada de la vida. Porque la única familia que tenés es esa familia. Y Jacob y Esaú tuvieron que aprender esa lección. Isaac y Rebeca también aprendieron la lección. De saber que estamos 20 años sin estos niños, que ya no eran niños, ya eran grandotes. Pero si ellos seguían permitiendo eso, iba a ser un peligro para toda la familia. El ejemplo máximo, por antonomasia, el ejemplo tremendo que tenemos en la Biblia, fue el ejemplo de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos de 4 esposas. Yo me imagino a Jacob queriendo conciliar la vida de todos esos niños que se agarrarían a trompada, que cuando hacían un partido de fútbol 5 siempre sobraba uno, de que cuando era la hora de comer, a él le diste más, a mí no me diste más, a él le diste postre, a mí no me diste postre. Y mirá cómo me miró, ¿por qué me mirás así? Así. Me miró, mamá, mirá lo que me dijo. 12 niños, y las madres atrás diciendo, pobrecito, mi hijo siempre se porta bien, es de esa yegua que nos está enseñando mal contra nosotros. Porque además vivían todos juntos. Era todo un desorden, era esa familia. Imagínense 4 mujeres, 12 hijos. Terminó la historia en que una broma pesada que le quisieron hacer a José, el bullying que le hicieron a José,
casi lo mata. Hermano, lo ideal es una esposa. Pero si Dios te dio y si Dios te llamó con una familia multicompuesta, multicultural, multitodo, Dios te va a dar la capacidad, la sabiduría. Génesis capítulo 37 habla en adelante. Génesis capítulo 37 es la historia de Jacob y de toda esa familia. De toda esa familia que uno dice, qué familia más disfuncional. Porque 3 hijos eran de una esposa, 2 hijos eran de otra esposa, 4 eran de otra esposa. ¿Entiende eso? Todos con edades diferentes, todos. Algunos de ellos tenían prácticamente la misma edad. Pero el gran problema es que cada madre tiraba por su hijo y siempre la madre dice que su hijo es el mejor, que su hijo, mi hijo se porta bien. Lo que pasa es que él es el malo. Cuando usted cae en eso, está pervirtiendo la moral de su hijo. Por eso muchos errores de estos muchachos fue que Jacob escuchó la voz de esas mujeres y no primó una ley exclusiva para cada uno de ellos, para todos, la misma ley. Usted tiene que aplicar la misma vara para todos. Pero recuerda, una cosa es un bebé, otra cosa es un niño, otra cosa es un adolescente. Porque si usted no corrige las cosas a tiempo, si usted no corrige las cosas a tiempo de sus hijos, en el correr de los años las vamos a tener que soportar, magnificar. El peor ejemplo que nos da la Biblia es el ejemplo de David. David no supo corregir a su hijo Absalón, y nos dice el segundo libro de Samuel, el capítulo 15. David no supo corregir a su hijo Absalón y terminó matándolo. David tuvo que matar a su hijo Absalón. Aunque uno puede decir, sí, pero no lo mató él directamente, sí, pero lo mató uno de sus generales, por mandato de él. Porque aunque él dijo que no lo quería, pero era necesario. Hermano, si usted no corrige ahora, si usted no educa ahora a ese niño, por eso la Biblia dice, instruya al niño en su camino. Y cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Aleluya. Spurgeon le agregó una frase que en los últimos tiempos yo me la he adueñado. Instruya al niño en su camino, pero asegúrese usted de andar por ese camino. Amén. Porque los niños van a hacer lo que ven a usted hacer. Me alegra ver a estas familias enteras que vienen a la iglesia. Me alegra de que vienen todos juntos. Eso es bueno. No está bien eso de anda a la iglesia. No, cuando el hijo ve lo que tú haces, él lo quiere imitar, porque ve que es bueno para tu vida y ve que va a ser bueno para él también. Hermanos, en esta hora yo oro para que aunque tu familia sea disfuncional, para que aunque tu familia sea una familia que tú la armaste y que en el correr de los años es esto, y aplicas la ley de Kesma, es lo que hay. Dios te puede dar sabiduría. Dios te puede dar sabiduría. Amén. Para que esos que hoy son un dolor de cabeza, mañana sean de bendición. Amén. Amén.
¿Cuántos lo necesitan en esa hora? Aleluya. ¿Cuántos necesitan? Hay medidas que hay que tomar, hay momentos en los cuales hay que dejar que los hijos vayan y si no se van, hay que empujarlos un poquito. Dice Lucas capítulo 15 que el menor de ellos, de los hijos, le dijo al padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y después de un tiempo se fue y vivió perdidamente, y cuando ya no tuvo más nada, tuvo que ir a cuidar chanchos porque no había otro trabajo. Y ahí cuidando los chanchos miraba: qué rico lo que están comiendo los chanchos, ay, si yo pudiera comer eso. Y era la sobra del restaurante, era la sobra que había quedado y el hombre las quería comer. Pero entonces ahí eso sirvió para reflexión. Hermanos, hay un momento en que estas personas tienen que alejarse de nosotros. Estos hijos tienen que alejarse de nosotros para que entonces el Espíritu Santo les pueda hablar. Es un tiempo en el cual la persona tiene que estar sola con Dios, porque si no yo paso a ser el Dios de esta persona, lo cual no es grave. En la soledad de la vida, Dios te habla. Cuando tú tenés que resolver tus propios problemas, quizás tú hayas pasado por eso. Quizás tú hayas pasado por eso. Quizás tú hayas sido esa persona que cuando estabas sola, no estaba ni tu papá ni tu mamá. Dijiste: bueno, ¿y ahora cómo voy a hacer? Y ahí te diste cuenta. Ahí te diste cuenta que la heladera, para que esté llena, hay que ir primero al supermercado. Que la ropa, para que se lave, o tenés lavarropa, o jabón, y chucu, 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 chucu. Que la carne la comprás, pero después del churrasco lo tenés que hacer vos. Y después que están los platos sucios, no se lavan solo, tú los tenés que lavar. ¿Cuántos tuvieron que aprender esa gran lección? ¿Cuántos tuvieron que aprender de que no está mamá, no está papá? Pero me quedaron las enseñanzas. Amén. Amén. Lo que yo aprendí de mi papá, de mi mamá, está acá en el corazón. Amén. Y eso es lo que tengo que aprender. Pero la máxima enseñanza que tú le tenés que dejar en el corazón a tus hijos es: hijo, cuando usted esté en problemas, busque a Dios. Amén. Busque a Dios. Arrodíllese ahí donde está. Clame al Señor. Amén. El cual es fiel para socorrerlo. Amén. Ahí donde usted está. Gracias. En cualquier circunstancia, de tiempo, de lugar, Dios le va a socorrer en su economía, Dios le va a socorrer en problemas afectivos, Dios le va a socorrer en cualquier cosa que usted necesite, sea el problema físico, sea el problema anímico, sea el problema espiritual. Dios ahí donde está, Dios te puede socorrer, pero eso tiene que ser aprendido. Aleluya. Mientras esta persona es un niño. Amén. Amén. Donde tu hijo te vea correr cuando tienes un problema, ahí va a correr él cuando tiene un problema. ¿Dónde te ve correr tu hijo cuando tienes un problema? A los brazos de Jesús. Amén. Amén. A la presencia de Dios. Amén. O vas corriendo al hospital, o vas corriendo a la comisaría, o vas corriendo al banco que me ayude. ¿Dónde te ve correr tu hijo cuando tenés problemas? Aleluya. ¿Dónde debe correr tu hijo cuando tenés problemas? Amén. Entonces es necesario que esas personas que ya son adolescentes o adultos, muchos de ellos van a tener que y no saber de ellos durante 10 años, 20 años. ¿Cuánto fue que el hijo pródigo pasó fuera de su casa? ¿10 años, 20 años? Pero ahí en el chiquero Dios le habló y le hizo reflexionar: cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de panes y yo acá tengo hambre.
Me levantaré, iré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y ahí tomó el camino de vuelta. Cuando ese hijo volvió, lo primero que le dijo al padre fue: ¡he pecado! Si tu hijo vuelve y no te dice he pecado, me alegro de verte. Chao. Porque no entendió nada de la vida. Y hay gente que no entiende nada de la vida. Que no se te mueva el pulso cuando tú tienes que corregir un adulto. Ahí es donde se demuestra el carácter. No hay de gritos, no hay chancleta, ahí es donde se demuestra el carácter. ¿Qué crees? No, lo que pasa es que yo voy a orar por vos. Te bendigo en el nombre de Jesús. Porque si no, usted se constituye en el Dios de esa persona, lo cual no es grave. Y usted está entrando en pecado. Las personas tienen que aprender, y el único que te puede enseñar es el Espíritu Santo de Dios. Jacob aprendió, José aprendió, Judá aprendió, Abraham aprendió. Pero fueron años, no se equivoque, fueron años que esas personas estuvieron en el trato de Dios. Hoy en día no queremos que la gente entre en el trato de Dios y enseguida decimos, ay, pobrecito, pobrecito, pobrecito ya tiene 20. Manejate. Me da cosa cuando veo jóvenes con la vida desperdiciada de 20 años. Yo a los 20 años ya era oficial de la Marina. Aleluya. Le gusta a quien le gusta, le place a quien le place. Yo a los 20 años era oficial de la Marina. No desperdicié el tiempo. Yo veo gente con el tiempo desperdiciado. Y eso es un trato de Dios. Esos son madres, son padres que no supieron darle el rumbo correcto. Este es el tiempo aceptable. Este es el día de salvación. Usted no puede saber más que Dios. Y si Abraham tuvo que despedir a su hijo, si Jacob tuvo que poner en claro las cosas, si David, con lástima en el corazón, tuvo que matar a su propio hijo, hermano, usted tiene que tomar decisiones serias con sus hijos ahora. Aleluya. Aleluya. Porque si no, usted se hace cómplice del pecado. Y los que no tienen hijos, tomen nota, porque los hijos vienen solos. Y ahí se van acá. ¿Cómo era lo que enseñaba el pastor? Amén. Los que tienen hijos menores están en ventaja. Pero los que ya tienen adolescentes o hijos adultos van perdiendo. Algunos por golear. Medio metro de mozzarella con un gusto. Ya terminaron. ¿Para qué la uno? ¿Para qué la uno? Te invito a que te pongas La Cascada en Supriategui, a 2 cuadras de la Cascada. Pizza y mozzarella súper deliciosa en pizzería y fútbol. Te invito a que ahí donde estás comiences a darle gloria al Señor. Te invito a que ahí donde estás comiences a alabar al Señor. Bendigo tu vida en esta hora. Bendigo tu alma. Gracias. El fruto de tu vientre. Poderoso. Y que Dios te dé sabiduría de lo alto. La mente de Cristo. Para que puedas darle al mundo